Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro en Arte para el Fin de la Historia, Aliens, Cripto y Baños Secos. Este es un proyecto muy experimental que trata de indagar por cómo pensar desde las artes varios problemas a los que nos enfrentamos actualmente. Problemas económicos, ecológicos, de relación de los unos con los otros, de relación de los humanos con el resto de lo viviente. Esta primera etapa, que consiste en 8 charlas, y esta es la quinta ya, es un intento por desarrollar algunas ideas y conceptos colectivamente que nos permitan como abrir el campo de las posibilidades para la imaginación y para imaginar otros posibles. Hoy esta charla se llama Ecología y Esoterismo y está guiada por Zoitza Noriega y Álvaro Robledo. Pueden consultar sus biografías en nuestra página web. Y bueno, no siendo más, Álvaro y Zoitza harán algo. Bueno, buenas tardes, muy feliz, muy felices pues de esta cantidad de público asistente, de participantes, de escuchas. Yo quisiera comenzar, bueno, digamos en la breve conversación que tuvimos con Álvaro, él es más como pues de fluir, digamos, de improvisar con los participantes. Yo, por el contrario, soy un poquito ansiosa y preparé como unos elementos que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a comenzar así por la parte ansiosa y luego fluimos. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero compartirles es que cuando me enteré del título de esta sesión, Ecología y Esoterismo, me incomodé mucho con la palabra esoterismo, ¿sí? Por dos razones. Una, porque creo que en esa combinación ecología-esoterismo hay una palabra que se lleva la atención inmediatamente, ¿cierto? Creo que efectivamente no soy la única y me parecía un poco injusto que la primera palabra terminara un poco relegada como por ese protagonismo. Y la segunda, digamos que es pues una consecuencia o es la causa más bien, y es que por lo menos, bueno, mi práctica, lo que yo hago, la razón, digamos, por la que me llamaron acá para esta sesión, pues yo no la ubico dentro de esa palabra esoterismo, sobre todo porque la considero como una palabra súper cargada de valor, y un valor que es como de señalamiento, de juicio. Ustedes pueden buscar pues qué quiere decir esoterismo en Wikipedia y ahí pues lo van a encontrar, pero sobre todo se trata de una palabra que trata de generalizar un montón de prácticas que van de la medicina china a los temazcales, del yoga al yagé, como para dibujarles un poquito en la mente esas distancias, ¿no?, geográficas, planetarias, todo lo que sucede en ese rango, digamos, geográfico, toda esa variedad y, digamos, número enorme cabe en esa palabra, esoterismo. Y, por supuesto, esta es una palabra que tiene, digamos, un dueño, ¿no?, que es quien nombra todas esas prácticas, y no me refiero, digamos, a quienes organizaron esta sesión, sino a quienes dieron origen, digamos, a quienes les dan esa carga de valor, esa palabra de esoterismo, que por supuesto, pues es ese pensamiento, digamos, el dueño de la palabra, quien la enuncia, sería ese pensamiento que
que quiere señalar todo aquello que no se ajusta al paradigma del pensamiento o al paradigma de la razón moderna occidental, patriarcal, colonizadora. Entonces, todo eso es el esoterismo. Y bueno, sabemos que la razón moderna occidental, patriarcal, colonista es la que funda pues ese sistema hegemónico actual que es el sistema de mercado, ¿no? El mercado de capital. Eso es lo que yo voy a tratar de compartirles hoy acá, ¿no? En realidad, luego de todas estas meditaciones, terminé agradeciendo mucho esa palabra esoterismo porque me dio pie como a jalar ese hilo de incomodidad y ese hilo político que tienen este tipo de prácticas. Yo, bueno, trabajo en la Universidad Nacional y debería ser una académica, pero no me considero una académica. Mi fuerte está en la sensibilidad corporal. Sin embargo, es de allí, ¿no? De estas fuentes académicas de donde, digamos, veo y desde donde voy a tratar de hilar esta charla. Bueno, primero que todo decirles que he encontrado muchas autoras, muchas fuentes que afirman que ese sistema de mercado es en realidad una cosmología, ¿no? Es un pensamiento complejo, encarnado, con una mitología de origen que es el desencantamiento del mundo, con una deidad que es el dinero, una deidad sagrada. Todo lo sagrado es aquello que se cuida por encima de cualquier cosa, que se protege por encima a cualquier costo. Y esta cosmología pues tiene una deidad que se cuida a cualquier costo. Y tiene unas prácticas que son, por supuesto, las prácticas de acumulación, de despilfarro, de opresión, ¿no? Las prácticas que se encargan de cooptar los cuerpos y los deseos, el deseo de nuestros cuerpos, que generan esclavitud, literalmente, ¿no? Explícita, esclavitud laboral, esclavitud sexual, que generan hambre, que generan pobreza, que generan enfermedad, que generan tristeza, que generan depresión, que generan muerte en comunidades humanas y más que humanas. Esas son las prácticas que sostienen esa cosmología. Cuando sentí esta primera incomodidad, a mi cabeza llegó inmediatamente la palabra, digamos, para equilibrar esa incomodidad, la palabra de pluriverso. No sé si la han escuchado, es una palabra que yo por lo menos la leí por primera vez en un libro de Arturo Escobar, que es un antropólogo manizalita, en un texto que se llama Sentí pensar con la tierra. En este libro, Sentí pensar con la tierra, se hace una recopilación de muchos ensayos que el colectivo que acompaña a Arturo Escobar, donde hay activistas, académicos, colectivas, abren un campo de reflexión que ellos van a llamar la ontología política, que es justamente como esta interrogación o esta disputa sobre qué tiene derecho a existir. Y la palabra pluriverso, por supuesto, es una palabra que le hace contrapeso, que hace resistencia al universo, a la que le pertenece pues este sistema, esta cosmología de la razón moderna, etcétera, etcétera, que ha querido justamente colonizar todos los sistemas de pensamiento y erigirse como la única verdadera superior, la única y verdadera forma de pensamiento humano, ¿no? La mejor forma de pensamiento humano. Entonces esta categoría universalizante o este efecto universalizante
Arturo Escobar y su colectivo proponen la palabra pluriverso como una manera de comprender que existen muchos mundos que cohabitan al mismo tiempo, que existen muchas cosmologías y formas de pensamiento que existen en todo el planeta y que están clamando por un derecho, digamos, a vivir, ¿no? A existir. Él dice, la ontología política busca extender el hecho de que todo conjunto de prácticas, esta palabra es muy importante para todo lo que se va a decir acá, enactúa un mundo. Todo conjunto de prácticas enactúa un mundo. Cuando yo leí esta frase, inmediatamente pensé en Judith Butler, que habla sobre la performatividad del género, ¿no? Que para que exista el género debe performarse. Aquí Arturo Escobar lo que nos está diciendo es para que un mundo exista, debe haber una performatividad, deben haber unas prácticas, deben haber unos cuerpos que realizan unas prácticas. Eso está ahí en relación al pluriverso. Luego quiero hablarles de otras 3 fuentes. Una tiene que ver con el ecofeminismo, concretamente con el ecofeminismo estructural y con Yayo Herrero, que es como la autora que yo sigo. Las prácticas ecosomáticas o la ecosomática, que es una perspectiva de pensamiento, y el pragmatismo radical, que es una frase que utiliza Isabel Stengers, una filósofa científica, ella, filósofa de la ciencia. Comienzo entonces por el ecofeminismo, que es ese diálogo entre feminismos y ecología, que encuentran que tienen una raíz común, que sus luchas tienen una raíz común que tiene que ver pues con el patriarcado, ¿no? Y Yayo Herrero, que es esta autora, ella es española, que yo sigo, o voy a tomar de ella, digamos, como 2 elementos principales para compartirles. Uno tiene que ver con los pilares que sostienen la ciencia moderna, porque la ciencia moderna, dice ella, es la que genera pues esta, digamos, raíz común de opresión que vivimos hasta hoy en día. Son 3 pilares que fundamentan esa ciencia moderna y la ciencia moderna, digamos, como la que genera ese mito donde se desacraliza el mundo, y la otra tiene que ver con los límites del mundo, los límites del planeta y los no límites del sistema de mercado. Esos 3 pilares que sostienen la ciencia moderna son la separación del cuerpo, la separación de lo humano con la naturaleza y la separación de las personas entre sí. Es decir, la creación de la idea de individuo, ¿no? Un individuo que piensa que es autosuficiente, absolutamente independiente, con la separación de la naturaleza, pues una objetivización del mundo y una autoproclamarse de lo humano como algo superior, ¿no? Por encima de la naturaleza, y bueno, y el cuerpo que se escinde el alma, del pensamiento, lo que tiene su origen, pues sabemos en el mundo clásico, bueno, en los griegos clásicos, en Platón, en el cristianismo, etc. Y bueno, y todo este binarismo que surge también con la ciencia moderna, que tiene que ver con el cartesianismo, donde en esos binarios siempre hay un subalterno, ¿no? En el caso del cuerpo-mente, pues cuerpo, el subalterno en el otro caso es la naturaleza, y en el otro caso son todos los demás, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los feminismos, ¿no? Y cómo afecta esto a lo que llamamos naturaleza? Yayo Herrero me interesa mucho porque por mi experticia ella va siempre al cuerpo. Ella dice, tener un cuerpo, saber que tenemos un cuerpo es aceptar que somos vulnerables, ¿sí? Que vamos a morir, que enfermamos,
pero sobre todo saber que somos necesitadas de cuidados, de cuidadores. En nuestro ciclo de vida, nosotros necesitamos que nos cuiden en mayor o menor grado. Cuando nacemos, definitivamente necesitamos que alguien haga todo por nosotros. No hay manera de que un humano sobreviva cuando nace si no hay alguien que lo cuida. Lo mismo más o menos sucede en la vejez. Y cuando estamos enfermos también. Sin embargo, para un adulto, adulta que trabaja, que está sana, también, sobre todo, digamos, hoy en día, pero bueno, ya se da el ejemplo, digamos, de la polis griega, que inventa el ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano siempre es hombre, un hombre que puede salir al espacio público, gracias a que hay unas esclavas, unos esclavos y unas mujeres, seguramente de la familia o relativas, que cuidan todo por ellos, que hacen todo el cuidado de alimentar, de vestir, de limpiar, de cosechar, ¿no? De sembrar, cosechar y cocinar, etcétera, para que esos hombres pues, puedan participar en el espacio público. La diferencia hoy en día es que las mujeres, digamos, nos hemos ganado esa plaza pública, pero también necesitamos, en mayor o menor grado, de alguien que limpie nuestras casas, que nos ayude con la alimentación, que cocine, si sea que vayamos pues al restaurante al corrientazo. Siempre hay alguien, digamos, que hace muchas labores, o muchas personas que hacen muchas labores por nosotros. Y son personas casi siempre, es decir, son roles feminizados, ¿no? Quienes cocinan, quienes cuidan, quienes lavan, quienes crían a los niños, a las niñas. Y casi siempre por una retribución, digamos, muy precaria, ¿no? Hay una precarización de esos roles del cuidado muy, muy notoria desde la antigüedad hasta hoy, especialmente para las cuidadoras que pertenecen a las familias, ¿sí? A madres, abuelas, tías que se encargan de niñas, niños enfermos, etcétera, y de las labores de la casa. Es un trabajo que no es reconocido económicamente. Son mujeres que no tienen derecho, digamos, a una pensión, son personas que no tienen derecho a unos servicios sociales por ellas, a menos que tengan un esposo, un hijo, alguien que vela, digamos, porque esos servicios sociales las atiendan. Es decir, hay todo un sistema que ha hecho que estas mujeres pues tengan una vida o cuyo trabajo sea muy invisibilizado, sea muy poco o definitivamente no reconocido. Y bueno, ya Herrero habla un poquito como de estas diferencias entre el trabajo y el empleo, ¿no? Como que el sistema de capital considera trabajo solamente aquello que está dentro de la burocracia, digamos, del empleo, como si trabajo fuese solamente eso, lo que se hace bajo un contrato. Y eso quiere decir, digamos, todo esto quiere decir que hay todo un sistema, una cosmología que se ha levantado, que se ha erigido, gracias a ese trabajo no reconocido, a ese trabajo no pago. Sí, entonces ahí hay como una operación de extractivismo de fuerza de trabajo de las mujeres, sí, sobre la cual se levanta todo el sistema para que todas estas personas podamos salir a trabajar y a generar capital, efectivamente. Y esto en relación al cuerpo vulnerable coincide mucho con nuestra ecodependencia. Digamos que esta primera cualidad del humano le diríamos la interdependencia, ¿no? Que necesitamos que nos cuiden. Y la ecodependencia tendría que ver con que justamente por tener un cuerpo necesitamos respirar oxígeno, beber agua, alimentarnos de los vegetales, de los animales,
necesitamos de una cierta atmósfera, ¿no? de unos ciertos ciclos en la atmósfera, de unas corrientes en los mares, en los ríos, para que todo esto que llega a nosotros como alimento suceda. Para vivir bien necesitamos todo del planeta. Para vivir necesitamos somos absolutamente dependientes del planeta. Pero pues Yayo Herrero ve, y las ecofeministas ven, como un patrón que se repite, ¿no? No hay un reconocimiento, no hay una retribución, y por el contrario se saquea el planeta ilimitadamente para sostener el crecimiento de capital, ¿no? Sí. Entonces, voy al segundo punto. Ese saqueo, digamos, de fuerza de trabajo y de lo que llamamos recursos naturales, se despliega de un modo ilimitado, ¿sí? Para el sistema de capital no existe la idea de que el planeta y la fuerza de trabajo tengan un límite, ¿no? Y tampoco contemplan un límite dentro de su crecimiento. El sistema de capital no se plantea, bueno, va a llegar, necesito este rendimiento, entonces voy a llegar hasta este rendimiento. O no se plantea, bueno, yo voy a saquear todo lo que pueda hasta 2025 y ahí paro. No, el sistema de capital es como ilimitadamente el crecimiento ilimitado sobre un planeta que tiene límites, ¿sí? Que efectivamente tiene límites. No sé si saben, en 2016 o 2018 creo que fue, llegamos al límite de extracción del petróleo, y así, digamos, con todos los minerales o los recursos fósiles, y cada vez más yo creo que ocurre también con la fuerza de trabajo, ¿sí? Están tocando como los límites de ese recurso también. Bueno, entonces eso en relación a los ecofeminismos. Una propuesta, digamos, porque pues estas sesiones de arte para el fin de la historia pues tienen un espíritu propositivo, y bueno, vamos a hacer algunas cosas que tienen más ese sentido, pero desde ya yo iría proponiendo, ¿no? Pensar que entonces tenemos como dos palabras o algunas ideas para pensar propositivamente en relación a esa resistencia respecto a ese universo colonizador, cosmología de capital, como le llamemos. Una tiene que ver con que ya existen muchos universos existiendo, ¿sí? Ya en este momento hay muchas otras formas de existir. Esas otras formas de existir están por imaginarse, pero también ya existen, y lo que hay que hacer es darle un lugar, ¿no? Reconocerlas. Y desde otro lugar, digamos, de los ecofeminismos, reconocer que habitamos un cuerpo y que ese cuerpo es vulnerable, que ese cuerpo necesita de cuidados, y que todos somos responsables, ¿no? Porque la idea del feminismo, del ecofeminismo por lo menos en este sentido, es que los cuidados sean justamente repartidos, que esta labor de cuidado no recaiga solamente en ciertos cuerpos, ¿no? Entonces, luchar porque cada vez más hayan políticas estatales que pongan la vida en el centro y por lo tanto el cuidado, y a las cuidadoras y cuidadores en el centro de sus políticas. En relación a la ecosomática, este es un concepto que inventaron 3 filósofas que coincidencialmente también son practicantes de prácticas somáticas, que ya voy a decir qué es, que son Isabel Ginot, Joan Clavel y Marie Bardet. Las 3 son francesas. Marie Bardet tiene también ascendencia argentina. Desarrollaron este concepto en medio de su doctorado, de su tesis, sí, de su proyecto de tesis doctoral en París, si no estoy mal. Para hablar de esa relación entre las prácticas somáticas y la ecología.
Las prácticas somáticas son unas prácticas que existen desde los años 70, tienen varios, son varias, digamos, el Feldenkrais, el Body Mind Centering, la técnica Alexander y también muchas técnicas de danza contemporánea, que es una disciplina de la cual provengo, que busca el estudio del cuerpo a un nivel muy, muy, muy profundo en relación a sus tejidos, a sus células, a sus fluidos, de una manera dinámica, es decir, en el movimiento, a través de, digamos, una atención muy, muy, muy profunda sobre cómo suceden todas esas dinámicas en el cuerpo, utilizando, por ejemplo, duraciones muy largas, temporalidades muy lentas, también el contacto de otros sobre el propio cuerpo. Y bueno, aquí entonces ustedes ya ven que hay como algo que pues es distinto y que es propositivo, ¿no? Estoy hablando de personas profesionales que pasan horas del día cotidianamente, en todos sus días, retejiendo una forma de habitar el cuerpo, o retejiendo el habitar el cuerpo, retejiendo una relación con su cuerpo. Estas prácticas somáticas tienen como unos fines terapéuticos y al mismo tiempo poéticos, porque sí, hay mucha gente de la danza, del teatro, que utiliza estas prácticas dentro de su formación y su entrenamiento. Bueno, lo que estas tres filósofas empiezan a ver es que además de esos propósitos terapéuticos y poéticos, hay como se desarrolla en quien practica las prácticas somáticas una perspectiva de mundo, ¿sí? Una forma de ver el mundo que tiene que ver con la relación, cómo se relacionan ellas consigo mismas, con el entorno y con les otros, ¿no? Justamente. Y lo que van a empezar a proponer es una manera de ver los problemas, digamos, del entorno, de la crisis ecológica, a través de sus prácticas somáticas, ¿no? Y bueno, a mí cuando empecé como a releer esto, pues me llevó a pensar como en esa forma que puede haber de enactuar un mundo a través del cuerpo, ¿no? Porque efectivamente ellas tienen ¿cómo decirlo? Desde mi experiencia con la danza, por ejemplo, yo veo cómo realmente la danza y el teatro, por ejemplo, son sumamente gregarias, ¿no? Siempre están en grupo, hay una convivencia colectiva que es muy fuerte, que va más allá de lo artístico. Las compañías o los grupos de teatro y de danza pasan mucho tiempo en procesos de creación de una obra, pero luego además cuando circulan la obra, viajan juntos, duermen juntos, comen juntos, entonces se quedan comunidades muy fuertes que empiezan a desarrollar unos lenguajes, unas gramáticas, unas maneras de entender, de ver el mundo y de relacionarse entre sí que son muy fuertes. Bueno, esto es lo que, digamos, ellas aprovechan para un poquito desarrollar su teoría. Una teoría que tiene que ver con la práctica, nuevamente, ¿no? Una teoría que pasa por el cuerpo, por la práctica del cuerpo. Eso en relación a la ecosomática. Ya voy terminando, entonces me gustaría hablar de esta frase de Isabel Stengers sobre el pragmatismo radical. Esta es una frase que está... Isabel Stengers tiene un libro que es muy famoso, no sé si es el que conoces, María Adelaida, que se llama La brujería del capitalismo. Yo no conozco ese libro, conozco un artículo que es de 2019 que se llama Reactivando el animismo. Entonces, voy a hablar primero del título, Reactivando el animismo. El animismo, bueno, lo hablábamos un poquito cuando nos estábamos saludando.
es como, no sé, pariente, hermano, entra dentro del discurso del perspectivismo amerindio, que es una investigación que realiza, se me olvidó, Eduardo Viveiros de Castro y Tania Stolze, que son antropólogos brasileros, en su estudio sobre unas comunidades que habitan el Amazonas brasilero. Ellos lo que van a proponer en relación a ese perspectivismo amerindio es algo, digamos, que vemos mucho en todos los pueblos, lo que llamamos pueblos originarios de Abya Yala, y es que quienes conforman estos pueblos afirman que hay gente más allá de los humanos, ¿sí? Que son gente los animales, que son gente las montañas, que son gente los cuerpos de agua, los bosques. De diferentes maneras, pero observan que hay como un rasgo transversal, por lo menos en esas cosmologías indígenas del Amazonas. Y concretamente lo que ellos ven en estas comunidades que estudian es que la bolsa común, digamos, de todas estas entidades, incluidos los humanos, es que todo es humano, que todo tiene un espíritu, que todo tiene un espíritu humano, pero que al contrario de Occidente, donde se plantea que de los animales evolucionamos los humanos, aquí por el contrario, los animales que fueron humanos dejaron de serlo para habitar cuerpos de animales. Lo mismo con las piedras, lo mismo con las montañas, ¿sí? Que hay un pasado humano que se conserva a través del espíritu que pervive en estas entidades, animales, bosques, etc. Y que por lo tanto hay un lenguaje común, que por supuesto no es el lenguaje humano, no es igual, pero que son entidades que se comunican, y que hay una voluntad de comunicación, digamos, en estas entidades. Esto en relación al animismo. Reactivar es una traducción que se hacen de reclaiming, que es el ensayo original, Isabel Stengers es gringa, y reclaiming quiere decir recuperar. No sé por qué, bueno, reactivar, digamos que también tiene una razón de ser allí, pero ella en el artículo o las traducciones afirman o explicitan que también hay una recuperación, o que es una recuperación a lo que ella se refiere. Y es muy importante y muy bonita para mí, ¿no? Es como muy cara esta palabra de recuperación. Ella, como les decía, es científica, filósofa de la ciencia, y en este artículo lo que va es afirmar nuevamente que la ciencia se fundamenta en la separación, ¿no? En esos pilares de la separación de lo humano con todo lo demás. Pero va a interpelar, sobre todo lo que va a hacer es a través de este artículo, interpelar la voluntad hegemónica, ¿no? Esa voluntad colonizadora que tiene la ciencia por encima de todas las demás formas de pensamiento. Y más o menos estas no son las palabras que ella utiliza, y dice, hay regímenes de pensamiento, hay fenómenos que no son susceptibles de ser traducidos con el vocabulario de la ciencia moderna, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a los peregrinos que a través de su fe caminan un montón de kilómetros para ver a la Virgen de no sé qué. Bueno, esa fe, o sea, igual que a esos peregrinos, no se les puede pedir que teoricen sobre las moléculas o las redes neuronales que les habitan. Tampoco se les puede pedir a los científicos que hablen sobre la fe, o que hagan un juicio, que tengan una voluntad de comprobación respecto a esa fe o respecto a la Virgen, digamos, que ellos persiguen o en la que creen.
no todo el universo es susceptible de ser traducido bajo la comprensión de la ciencia. Y es esa voluntad colonizadora, ella dice esta batalla épica, esta carrera épica, ¿no? que la ciencia ha emprendido para que no quede ni un rincón del mundo, de lo existente, sin ser interpretado, sin ser observado, sin ser puesto bajo la lupa de la ciencia. Y entonces ahí es donde viene esta palabra de recuperación, que dice ella, la recuperación es una palabra que me regalaron las brujas neopaganas contemporáneas. Recuperación no quiere decir traer algo del pasado, no quiere solo decir volver, ¿no?, a un encantamiento del mundo. Recuperar quiere decir sanar, quiere decir regenerar ese tejido que hemos perdido con la escisión del mundo que ha generado la ciencia. Recomponer cotidianamente esa posibilidad del lazo, esa posibilidad de la pertenencia con el mundo. Y cita a una escritora, activista, anarquista, ecofeminista, autoproclamada bruja, que se llama, ya les voy a decir, ay, no la encontré, Miriam algo. Ella dice, todo el tiempo tenemos que oler el humo de la quema de brujas en nuestras narices. Es algo así. Y lo que ella quiere decir, esta escritora, es todo el tiempo nuestra realidad está plagada de esa hegemonía, ¿no?, de ese pensamiento hegemónico. Y estar todo el tiempo atravesados por ese pensamiento quiere decir, más o menos, ser testigos constantemente de ese fenómeno que fue la quema de brujas en Europa y que históricamente, temporalmente coincidió con la quema de brujas y brujos, ¿no?, y toda serie, digamos, de chamanes, sacerdotes, líderes espirituales en nuestro continente, en Abya Yala. Pensar a través de ese paradigma es pensar con el paradigma que se ocupó de esa tragedia aquí y en Europa. Y ya para terminar, dice Isabel Stengers, es nuestro deber luchar contra ese, digamos, régimen de pensamiento, pero sobre todo es necesario sanar para no parecernos a aquellos contra los que luchamos. Es decir, para no dejarnos atrapar por la tentación de decir algo es verdad. Esto sí es la verdad. No importa si es la astrología, no importa si es la herbolaria, no importa si es la lectura de registros akáshicos, no importa si es la ecosomática, no importa. Contra lo que tenemos que luchar es contra esa tendencia humana colonizada en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser humanos, de decir, yo tengo la verdad y nadie más, ¿no? No es posible contemplar la coexistencia de mi pensamiento con el de otros. Y ahí cierro. No. Muy bien, muchas gracias.
Zoitza. Creo que dejas pues muchas ideas y muchos pensamientos para que pensemos entre todos. De todas maneras, me fue inevitable pensar mientras te oía el poder inconsciente que efectivamente tienen los astros sobre nosotros. Es inconsciente porque está presente, son rayos que nos atraviesan y que nos definen lo que somos de muchas maneras. Yo soy astrólogo y escritor, y pues me imagino que todos estarán sintiendo la sombra del eclipse que mañana vamos a tener. Estamos en un momento como de la sombra de la sombra. Los eclipses para los antiguos tenían una representación muy bella, bueno, al menos para una tradición que es de la que les voy a hablar, y es un mito, y como todos los mitos son historias que son las que nos ayudan a crear la realidad, somos historias ambulantes, todos. Nos contamos una historia todo el tiempo, somos algo, decimos algo, venimos de algún lugar, somos historias ambulantes, ¿no? Esta historia viene de la tradición védica de la India y hay una astrología que se llama Jyotish que habla sobre eso. Cuando hay un eclipse como el de mañana, ellos lo que veían era que había una gran serpiente que se comía el sol. Eso está presente en las tradiciones mesoamericanas también. Eso pues aparte de hacernos muy evidente que los humanos somos los mismos en todas las partes del globo, lo único que cambia es la geografía y esa geografía nos va a dar historias distintas. Estamos hechos de la misma materia, somos hijos de la tierra, somos lo mismo. Entonces esta historia había como un grupo de dioses y diosas, ¿no? Los indios no tienen digo nuestra, en el sentido de nuestra tradición judeocristiana, no tienen u occidental simplemente, no tienen nuestra idea de bien y mal, ¿no? Hay personajes que tienen potencias que se inclinan hacia lo bondadoso o hacia lo maligno, pero incluso lo maligno tiene un sentido, digamos, como dentro del gran bien. Todas estas tradiciones, y con estas tradiciones digo la india, la griega, la mesoamericana, la africana, la oriental en un sentido muy amplio, del lejano oriente, China, Japón, Corea, todos sí tienen esta idea como de que hay una historia que se está contando y que esa historia va hacia el bien, hacia lo bondadoso, si queremos decirlo así. Pero no hay moral, ¿no? Entonces están estos dioses que podríamos llamar que unos se inclinan hacia la bondad y otros hacia la maldad. Tienen ahí, bueno, sus nombres en indio. Y después de la creación, ellos logran, y la imagen es bella porque logran como batir el océano, ¿no? Como si fueran a hacer mantequilla. Y efectivamente de ahí sacan un elixir que es como una ambrosía, ¿no? Amrit le dicen en indio, en sánscrito. Y entonces dejan ahí como una ollita de esas llena de eso, y esto es como el elixir de la eterna juventud, ¿no? Los dioses lo dejan ahí y bueno, se despistan, van a hacer otra cosa por ahí, y unos de estos malos, que llaman asuras, que son como serpientes, se acercan a donde está este preciosísimo líquido y se lo toman, ¿no? Se llenan de esa mantequilla, que es una delicia, muy parecida como al ghee, es lo que dicen los estudiosos.
Y bueno, estos bichos se vuelven inmortales y se vuelven unos seres bastante peligrosos también. Entonces, bueno, los grandes dioses de la India se percatan de esto y pues no van a permitir que esto siga pasando. Entonces, atrapan finalmente a esta, ellos le dicen, la traducción es que es un dragón, pero no es un dragón como el dragón de Tolkien o de Juego de Tronos o estas cosas. Son los dragones de ellos, que es más como una serpiente larga, ¿no? Y a esta serpiente le cortan la cabeza, ¿no? Como ya ha bebido del elixir de la inmortalidad, entonces queda pues vivo, sino que la cabeza cortada le van a salir como unos piecitos, ¿no? Es una cabeza ahí, y al cuerpo cercenado le van a salir unos ojitos, ¿no? Estos se van a conocer como, la cabeza se va a llamar Rahu y la cola se va a llamar Ketu, ¿no? Y en términos astrológicos vamos a conocerlos como el nódulo norte y el nódulo sur de la luna, ¿no? Que son los que están siempre, para que haya un eclipse tienen que estar cerca del sol y de la luna, dependiendo del eclipse que vaya a ser. Ahora estamos en temporada de eclipses otra vez, que empieza mañana y va hasta el 2 de octubre, y bueno, la sombra que siempre tiene ahí, ¿no? Tampoco después para que nos asustemos ni nada por el estilo. A los antiguos sí les daba mucho miedo los eclipses, y tiene razón, siempre alrededor de los eclipses pasan cosas raras. Me imagino que están sintiendo cosas raras muchos de ustedes también. Los sueños se vuelven raros, no se duerme fácilmente a veces, el mundo se vuelve el territorio de estos personajes que se llaman los nagas, que son los dioses serpientes, y a ellos lo que les gustan es confundir, y nos confunden a todos, ¿no? Y les gustan las cosas oscuras. Son muy divertidos también en últimas, pero el nódulo norte, Rahu, que es el que va a estar más presente mañana, es insaciable, es una cabeza sin cuerpo, entonces solo quiere tragar y tragar y tragar y tragar, ¿no? Acumular, ¿no? Inflamarse. Donde tengamos, cada uno de nosotros va a tener el nódulo norte y el nódulo sur en algún momento, en algún lugar de su carta astral, y ahí es un lugar donde vamos a querer más cosas, ¿no? Más relaciones, más plata, más conocimiento, lo que sea, ¿no? El nódulo sur tiene que ver con soltar, con dejar, ¿no? Para ellos que creen mucho en la reencarnación, en la transmigración de las almas, en este animismo del que estaba hablando Zoitza, el nódulo sur habla mucho de nuestras vidas pasadas, quienes crean en esto, ¿no? Hay gente que habla pues con mucha claridad de sus vidas pasadas, ¿no? Y lo curioso es que usualmente todo el mundo siempre ha sido como una reina o un rey o un gran faraón, ¿no? Nunca nadie fue una lavandera o un zapatero, ¿no? Pero bueno, no sé, hay gente que le interesa mucho, y a los astrólogos de la India están muy obsesionados con eso, y dan explicaciones de los asuntos de esta vida presente nuestra a partir de eso. Entonces a uno lo mataron envenenado, a otro lo colgaron, al otro lo fusilaron, no sé qué cosas, y eso tiene explicaciones de por qué sentimos ciertas cosas particularmente dentro de esta vida. El nódulo sur, Ketu, tiene que ver entonces con soltar, y tiene que ver como con la energía que traemos de vidas pasadas, ¿no? El nódulo norte, según ciertas visiones del asunto, es como hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que estamos en la sombra esta de los eclipses, entonces todo se vuelve un poco más sombrío, ¿no? Hablar de brujas es muy de los nódulos, ¿no?
y no hablar de brujas en el sentido de las otras posibilidades que sé que Soitza sabe que tiene el universo de las brujas, sino de que las quemaron, ¿no? Eso es muy de los nódulos, ¿no? Y estamos en eso. Y es un gran fermento para la creación también, y para todo lo que podemos hacer acá, ¿no? Yo todo este rollazo me lo sé muy bien, yo vivo de eso. Me gustaría más saber ustedes qué inquietudes tienen, qué quieren saber acerca de por qué estamos acá reunidos, qué preguntas puede haber acerca de que haya una persona dedicada a las disciplinas y prácticas que realiza Soitza o lo que hago yo, ¿no? Y con lo que ustedes están, bueno, aprendiendo, y para que lo compartamos todos, me parece que sería más fructífero, ¿no? Me interesó mucho cuando Soitza empezó a hablar, y quisiera preguntarte eso, ¿por qué te pareció más interesante esoterismo que ecología? A mí no me lo parece necesariamente. Yo no diría interesante. Siento que lo que sucede es que la palabra esoterismo mueve un morbo. Okay. En esa medida el deseo se ve como removido, ¿no? Por esa curiosidad, por esa... Sí, y sin duda, esa es como la definición que tenemos de esoterismo, dada sobre todo por la nueva era. La nueva era le ha hecho muchísimo daño al esoterismo, justamente, porque tenemos esa idea, ¿no? De como esta caja de sastre donde caben todas las prácticas, ¿no? Esoterismo, como yo lo entiendo, y como se me ha enseñado, tiene que ver con una comprensión de lo interno. Esotérico es interno, exotérico es externo, que son prácticas rituales. Si ahora hacemos algo acá, eso sería un ejercicio exotérico. Esotérico sería si nos pusiéramos a meditar, ¿no? O si estuviéramos aprendiendo cosas internas nuestras de alguna manera. Por eso todo esto llamado la tradición esotérica occidental, de donde hace parte la astrología, la cábala, el tarot, bueno, que no es occidental realmente, todo esto surgió en otras partes, pero bueno, es como el gran occidente, ¿no? La cábala es anterior al pueblo judío, pero el pueblo judío lo adoptó. Los judíos no son necesariamente occidentales, depende cómo los queramos ver. El tarot sí parece, bueno, hay muchas historias acerca de dónde nació, pero históricamente sabemos que el tarot nació más o menos en el siglo XV. El primero que se conoce es uno que llama Visconti Sforza, siglos 1400, años 1400, ¿no? Y era un juego que no tiene todas las connotaciones que le damos nosotros ahora, y que empezaron a tener mayor fuerza en el siglo XIX y sobre todo en el XX, acerca de ese oráculo en particular, que es muy poderoso sin duda, ¿no? La astrología se remonta hasta el origen de los tiempos, dicen, ¿no? No sé si han oído hablar de ese nuevo sitio en Turquía que se llama Göbekli Tepe, ¿no? ¿Sí? Cuenta, ¿qué sabes de él? No, Göbekli Tepe. Sí. Como un yacimiento de... Con el micrófono. No, nada, como... no sé si nuevo, supongo que hay algo de nuevos descubrimientos que uno no está enterado, pero pues como yo llamaría un yacimiento, como una ubicación así de ruinas, de encuentros arqueológicos, que es donde se
o se escribe que pueden ser como los primeros rastros de civilización organizada o civilización como con unas creencias específicas y unas representaciones animales, como que se puede decir, sí, primero encontrado, creo que es difícil decir primera cosa que se encuentra, pero es como a lo que se apunta mucho como origen de la civilización, tal vez en educación muy formal se podría decir que es como a dónde se apunta. Sí, sí, exactamente. Y es bien sorprendente porque, bueno, es un descubrimiento arqueológico que cambia la historia de la humanidad, realmente, ¿no? Está en Turquía y es un sitio arqueológico, unas construcciones, son varios sitios concéntricos, pero pues la datación que han hecho de cuando hicieron estas cosas está como entre 13 y 16 mil años, ¿no? Que según la historia que nos enseñaron en el colegio, en ese momento estaríamos pues en las cavernas, unga bunga, ahí sin, pues a duras penas pues logrando vivir en una cueva, ¿no? Y pues ya para construir, y quienes están estudiando esto, para construir esta clase de espacios y la representación que hay ahí adentro, que está claramente dirigida hacia el cielo, porque lo que está ahí expresado claramente tiene una naturaleza astronómica y astrológica. La división astronómico-astrológica empieza en la Ilustración, luego siglo XVII, VIII. Antes eran lo mismo. La ciencia se vuelve una cosa excluyente en este momento de la historia. Pero bueno, según esa historia que nos cuenta que debíamos estar ahí pues siendo recolectores y cazadores, pues estos personajes hicieron unas cosas bueno, de unos niveles impresionantes, construcciones hechas dependiendo del rango que demos, 6 o 7 mil años antes que las pirámides, ¿no? Y que Stonehenge y todas estas cosas. Entonces, lo que decía Zoitza al final, ¿no? Cómo pensar las posibilidades, no creer una única verdad, estar curiosos todo el tiempo, ¿no? Y esa curiosidad a mí me la ha despertado claramente, bueno, el arte, sin duda, la literatura, y bueno, el estudio de la astrología y de eso que se ha llamado desde hace varios siglos la filosofía oculta, ¿no? Y es oculta porque, interesantemente, porque el ocultismo realmente es una expresión que se acuñó hace un par de siglos. Un francés que se llama Eliphas Levi, que es muy interesante lo que hizo. Él fue el que, digamos, recuperó esta idea esotérica del tarot, ¿no? Que luego sería tomada después por un grupo de aristócratas y de gente muy rica en Inglaterra a finales del siglo XIX, que se llamaba la Hermandad Secreta de la Aurora Dorada, o la Golden Dawn. Pero este personaje francés se llama Eliphas Levi. De él conocerán probablemente la imagen del Baphomet, que es como este diablo andrógino que realmente está tejiendo, ¿no? Ahora que hablaba Zoitza sobre el tejido, y el tejido ahora que es tan importante para los estudios culturales, ¿no? Texto es tejido también, ¿no? Los tejidos de nuestro cuerpo, lo que tejemos, las hilanderas lo que están haciendo cuando hilan, cuando tejen, es este movimiento, ¿no? Y es el mismo movimiento del solve et coagula, que es lo que dice el Baphomet, ¿no? Como es arriba, es abajo, el principio hermético, ¿no? Que eso me hace siempre pensar, toda esta lora que hablo y que ustedes me están oyendo, son palabras, ¿no? Son chasquidos de sonido que entendemos porque todos nos hemos entrenado así, ¿no? Estamos atrapados. Si algo nos atrapa más que cualquier sistema y cualquier otra cosa, es el lenguaje, ¿no?
no podemos escapar a él. Es el hechizo de un dios muy poderoso que para los egipcios era conocido como Tot, para los griegos va a ser llamado Hermes, los romanos es Mercurio, es el dios de los escritores, de los escribas, de la comunicación, de los ladrones también, de los comerciantes, pero sin duda va a ser el dios que construye, que crea, es el dios mago también, ¿no? Es muy parecido a Maya en la tradición védica. ¿Y cuál es su magia? La magia va a ser el lenguaje. Él crea el mundo es a través de palabras, ¿no? Va a haber un Hermes, como hablábamos ahora, un Hermes de los gatos, ¿no? O de los perros, o de los caballos, o de los árboles. Cada cosa que exista, cada ser que existe, va a tener un molde. Nosotros pertenecemos al molde humano, pero hay otros moldes, y cada molde va a crear su realidad de alguna manera, va a tener un Hermes que le va a hacer este hechizo, este encanto, ¿no? Cuenta esta tradición que la materia con la que creamos la realidad o estas realidades o todas las posibilidades que tenemos alrededor está dada por esa forma sutil de la energía que es el lenguaje, ¿no? El pensamiento es una forma de la energía, las palabras son una forma de la energía, son formas sutiles, pero es energía. La materia es una forma burda, densa de la energía, pero todo es energía. Esa es la única realidad, digamos, si nos vamos a poner a hablar en términos unicistas, lo único real que existe es que todo es energía. Lo acepta la ciencia, lo aceptan todas las tradiciones antiguas, en fin, todos son átomos y moléculas flotando en lo que los antiguos conocían como el éter o el vacío para los budistas, en fin. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Dependiendo de nuestro molde, vamos a empezar a montar nuestra realidad de alguna manera, que es la misma manera de los que nos predecieron, de nuestros padres, nuestros profesores, la gente, y así hasta el principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ve un bebé? Un bebé está ahí mirando en ese momento preverbal y ve paquetes de energía, ¿no? Que le gustan o no. Entonces ve ahí al papá y le llora porque no le gusta, pero no sabe qué es el papá, no sabe qué es papá siquiera la palabra, ve otras energías y no sabe qué es, hasta que vamos creciendo y vamos entrando dentro del embrujo de Hermes o de Mercurio o de Maya, dependiendo de la tradición. Vamos a embrujarnos con esa magia que todos vamos a usar y que todos han usado sobre nosotros, creamos o no en la magia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es un bebecito y va creciendo, entonces ya algo que uno veía como un paquete de energía, empiezan a decirnos, dígale papá, dígale pelota, dígale perro, dígale guau guau o lo que sea, caballo, y eso que antes era un amasijo de energía, empieza a cobrar una forma, ¿no? Y es por la repetición que vamos haciendo, que vamos aprendiendo ese embrujo que es el lenguaje, hasta que armamos la realidad, ¿no? Y entonces todos tenemos esta realidad común, ¿no? Lo que dicen estas tradiciones es que, por ejemplo, condiciones como el autismo o estas cosas no son enfermedades, claramente, sino que armaron esa realidad de otra manera, ¿no? La energía, el lenguaje, lo armaron distinto. Entonces no están dentro de nuestra norma, pero no quiere decir que sea una enfermedad, es otra condición, están viendo otra realidad, armaron otro mundo, ¿no? Cuando estamos por fuera del lenguaje, que cada vez es más difícil, miren que todos estamos solo metidos en nuestras cabezas todo el tiempo, Mercurio, Hermes nos ganó a todos, para la tradición esotérica antigua, la mente debía ser el mayordomo que le sirve al rey, que es el ser,
o a la reina, y realmente el mayordomo se tomó el castillo, ¿no? Entonces la reina ya no sabe qué es reina, está asustada ahí y vive solo a merced de lo que le dice el mayordomo o la mayordoma, como quieran. No podemos salir de nuestras cabezas, ¿no? Por eso pues estamos medicados, la cantidad de enfermedades mentales que proliferan es porque no podemos parar a Mercurio, no podemos parar el poder que tiene Hermes sobre nosotros. Todas las prácticas llamadas espirituales, ¿no? Que es una expresión que me molesta porque no hay espíritu y materia, es lo mismo, ¿no? La materia es una expresión del espíritu y el espíritu una expresión de la materia en esta realidad que nos inventamos, ¿no? Bueno, es esta ilusión, un delirio colectivo que tenemos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto no sea real y que entonces pues, me cae esto encima y no me va a matar. No, no, no. Hay una realidad a la que todos aceptamos en la que estamos. Es como que estuviéramos todos drogados y aceptamos que todos estamos en medio de esta droguiza. En algún momento vamos a despertar o no. Pero estando ahí metidos todos, pues bueno, a ver qué es lo que esto nos quiere decir, ¿no? Las prácticas esotéricas dan cuenta de eso o quieren dar cuenta de eso, de cómo se puede ver detrás del velo. Esa es como una de las ideas fundamentales detrás de lo esotérico, por eso se habla de que es interno, ¿no? Ese es el conocimiento que se busca ahí. Estamos entonces en el embrujo del lenguaje, ¿no? Y a partir de eso pues hay una gran cantidad de cosas que son maravillosas, ¿no? Todo este universo, Göbekli Tepe, las pirámides, astrología, las brujas, todo eso es posible gracias a que estamos en ese embrujo, ¿no? Para estas tradiciones igual, y hablo de estas tradiciones, hablo sobre todo yo me he dedicado sobre todo a la astrología helenística o helénica, que hace uso, digamos, de todo el conocimiento preplatónico y platónico. A Platón lo conocemos solo como un filósofo, y un filósofo más bien harto, ¿no? Platón no se conoce lo poderoso de su pensamiento y de lo que estaba ahí detrás, ¿no? La filosofía que nos enseñan y lo que hablan de Platón los filósofos que están muy alejados de la práctica. La filosofía debía estar pegada a la práctica, ¿no? La filosofía ahora se ha vuelto una cantidad de teorías y de una línea histórica que se va mordiendo la cola todo el tiempo, pero no está ayudando a que la gente sea más feliz, ni mejor, que era la idea última de la filosofía griega, ¿no? O pues vean a ver cuántos amigos filósofos tienen que sean muy felices, ¿no? Y que no estén sobre todo muy metidos en sus cabezas. La filosofía debía ser práctica, ¿no? Entonces Platón tiene un lado que es genial, que está presente en unos de sus diálogos, que son los que menos se analizan realmente, y si se analizan se hace de una manera académica, de esas aburridísimas, absurdas, que realmente no tiene ningún sentido, no están queriendo ver lo que estaba diciendo el tipo ahí, ¿no? En el Parménides o en el Timeo o en el Fedón o en estas cosas, que está hablando de una tradición a la que él pertenecía también muy antigua, ¿no? Que es la tradición de los himnos órficos, ¿no? De todos estos filósofos presocráticos, que ellos veían cómo había una manera de coexistir con lo divino, porque somos lo divino, ¿no? Entonces ahí desarrollaban una idea que luego también fue muy desarrollada. El Renacimiento fue traer de nuevo estas ideas griegas
a lo que en ese momento era la modernidad. Y era quizás uno de los elementos más interesantes de todo esto. Es muy extenso y bueno, me gustaría más bien que ustedes me preguntaran o comentaran alguna cosa. Es la teoría de las correspondencias, ¿no? Todo tiene una correspondencia y que tiene que ver con los movimientos cósmicos estelares, ¿no? Tienen una energía, todo tiene una energía. Y esa energía va a vibrar de una manera particular con lo que siente que es parecido, ¿no? Entonces, la teoría de las correspondencias lo que quería decir es que hay un planeta que es Saturno, ¿no? Que a su vez es un dios que es Cronos, que es el dios del tiempo, ¿no? Que en otras tradiciones tiene otros nombres, pero que va a representar esta idea humana que tenemos dentro del hechizo del lenguaje de algo que es frío, extremadamente y seco, ¿no? Que tiene un elemento de dificultad, ¿no? Que va a estar relacionado con las ideas de estructura, de disciplina, de trabajo difícil, de la cruz a cuestas, pero también como de lo que vamos a ganar después de trabajar, ¿no? Va a haber muchas descripciones de esto a lo largo del tiempo, cuando entra el catolicismo, el cristianismo, esto, pero va a estar este personaje siempre. Los viejos dioses nunca mueren, ¿no? Saturno va a tener una correlación en el mundo natural, de ahí viene la magia, ¿no? Con ciertas piedras, por ejemplo, ¿no? Piedras preciosas y piedras cualquiera, ¿no? Las piedras cualquiera son de Saturno, las piedras grandes por ahí tiradas son de Saturno, ¿no? Pero también con unas hierbas, ¿no? ¿Trajiste betónica? No la conozco. ¿No? No. Bueno, eso es una hierba de Saturno que si necesitan alguna vez destapar alguna cañería emocional, espiritual, lo que sea, hagan una infusión de betónica y échenla, báñense con ella, el baño desde el cuello para abajo, rocíenla, trapeen con eso la casa, abran las ventanas y cualquier cosa que esté atascada se las va a desatascar. Compruébenlo, yo no les estoy diciendo vainas que no. Se consigue en las plazas, ¿sí? Betónica, la planta de Saturno. Betónica, sí. Una señora le decía bretónica, que me pareció buenísimo también. El chulo es el ave de Saturno. Va a tener otros animales también, muchos, usualmente animales de la noche, rastreros. Color, nota musical, en fin, pongan lo que quieran, va a haber una correlación de Saturno, pero no solo de Saturno, de todos los planetas, de Venus, de Marte, de Mercurio, de la Luna, del Sol, ¿no? Si uno se pone en relación, si uno somos sonido, los sonidos reverberan. Miren nuestro gran bicho de Saturno presidiendo el día. Estamos en la hora de Saturno, además hay una hora de Saturno dentro de los días. Hoy es lunes, día de la luna. Esta hora en la que estamos en este instante es Saturno. No es gratuito que esté hablando de él. Y no lo tenía preparado, pero bueno, ahí están esas. Cuando uno empieza a vivir simbólicamente esa clase de cosas, empiezan a pasar todo el tiempo. Somos símbolos ambulantes, pues somos ese lenguaje. Lo que me interesa a mí más es indagar eso, intentar ver detrás del velo qué es lo que está ahí atrás, ¿no? Hay una realidad, hay unas realidades terribles, indudables, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay, no? También. Y eso es el estudio último de eso llamado la tradición esotérica o la filosofía ocultista, ¿no? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué les interesa de todas estas cosas que he dicho? Dime. Voy a intervenir. Y Mauricio también. Bueno, pues me parece que es muy interesante como oírlos a ustedes dos, uno después del otro, sobre todo como
en los registros del transmitir, y creo que ya solo esa contraposición es bastante rica y como que lo quiero como recalcar para que la gente lo piense. Y pues me gusta mucho esta idea del embrujo del lenguaje, porque si es un embrujo quiere decir que debe haber hechizos o embrujos o rituales que se nos presentan como posibles para salir del embrujo del lenguaje, y que pues tiene que ver con eso de levantar el velo por un lado, pero también tiene que ver con lo de reclamar el animismo. O sea, o tú decías recuperar. Para mí es más reclamar, como, porque es como más bravo, ¿no? Como, venga, me devuelve el animismo, hijo de puta. Entonces, pues me gusta mucho lo de pensar el lenguaje como un embrujo. Creo que es muy útil. Y creo que es, pues, como para hablar un poco de por qué surgió la idea de esta charla de ecología y esoterismo. Pues no voy a hablar de todo lo que está detrás de esa combinación porque sería demasiado extenso. Lo podemos desarrollar después. Pero tiene que ver mucho con lo que hay en el, digamos, en la entraña un poco de las filosofías oscurantistas y de la tradición esotérica, que es como esta resistencia al desarrollo aunque al principio nacieron junticas, pues la alquimia y la ciencia, ¿no? De todas maneras, pues se dio esa decisión de la tradición ocultista, filosófica, justamente como una resistencia a las ciencias y a lo que estaba pasando con las ciencias. Y pues la ciencia se desarrolló de una manera, o pues la ciencia que nosotros conocemos como ciencia, nuestra ciencia occidental, se desarrolló muy de la mano con una, digamos, epistemicidio de los saberes femeninos y con una tendencia patriarcal del desarrollo de las sociedades, y que por eso, pues, aunque parece un poco, y yo me preguntaba, pero Zoitza, ¿por qué está hablando desde ese lugar tanto? Como porque estás recalcando tanto la parte del problema de la dominación sobre o de la subyugación de las labores de cuidado, y pues a medida que ha avanzado la charla, como que veo como todo esto es como un hacer ver o un hacer emerger como los entrelazamientos, los entanglements de la opresión, que finalmente la opresión es como la que crea este velo que queremos abrir. Entonces ya, quería decir eso sobre sus intervenciones para no extenderme mucho más, y Mauro, dale. Soy Álvaro, gracias por el conocimiento. A ver, yo creo que algo que ata a la ecología y el esoterismo es que ambas parten y tienen como fin el reencantamiento del mundo. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista de ustedes qué acciones prácticas o qué tipo de práctica nos podrían llevar a reencantar el mundo. Pues tú lo dices bien, la única manera de reencantar el mundo es a través de la práctica, es a través de las prácticas, del enactuar mundos, que es lo que dice Arturo Escobar, ¿no? Performar, ir al cuerpo en relación con unas materias, con unas acciones, es la única forma, ¿no? Y pueden ser muchas. Casi que la única condición es que tengan esa intención, o sea, que tú lo hagas con la conciencia de retejer, de restaurar ese tejido conectivo, porque justamente pues lo que yo he tratado de decir es que ese desencantamiento del mundo tiene que ver con la separación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recobrar el tejido, restablecerlo.
Y pues hay muchas prácticas. Digamos, la ecosomática, yo no soy una practicante ninguna, digamos, juiciosa, ¿no? Pero por venir de la danza sé lo que significa que tú pases una hora sintiendo el huesito, la célula, como cuando tu brazo se mueve, tu peso cambia, ¿no? La sensación de tu cuerpo, ¿no? Traer a ti la sensación de tu cuerpo, en quietud y en movimiento, o a través del contacto con otro, ¿no? Y ahí hay algo como muy explícito, ¿no? En ese recobrar, en ese retejer. Después de la danza, digamos, yo me he dedicado mucho, bueno, a muchas cosas, la verdad, pero la herbolaria tiene un protagonismo muy fuerte en este momento en mi vida, porque en la pandemia, como a muchos, nos pasaron cosas, ¿no? Mi padre murió, mi gato murió, estábamos pues en un caos, digamos, en una realidad muy caótica, y Espacio de On, que es un espacio del arte, ofreció un seminario que se llamaba Crear la Tierra, si no estoy mal, crear el suelo. Y lo dio María Buenaventura, una artista pues, que trabaja desde una perspectiva muy política, con la tierra, con los territorios, con las comunidades que trabajan la tierra, y la señora Elena de Huerta Santa Elena, que es una huertera urbana. Y yo comencé, o sea, yo dije, yo quiero tomar este seminario porque aquí en la pandemia hay que comenzar por el principio, y es saber dónde estamos parados, que es el suelo. Y ese seminario pues tenía, digamos, una parte, digamos, del compartir con la palabra, pero también había una intención de enseñar a hacer suelo, de enseñar a compostar. Y yo empecé mi viaje esotérico compostando, es decir, aprendiendo a crear el suelo, recobrando el tejido con la tierra del modo más literal posible. Y además, a través de ese ejercicio de compostar, yo hice mi terapia de duelo, porque cuando tú compostas, tú comprendes que la materia se degrada y se convierte en materia fértil para que algo más crezca, ¿no? Entonces, ver y hacer con mis manos que algo que muere se transforma en vida fue recobrar, retejer, rehilvanar el tejido con lo más sencillo que tiene la condición de estar vivo, y es que estamos en un ciclo, que todo se mueve, se transforma, nace y muere. Por darte un ejemplo, ¿no? Compostar. Pero tú puedes tener, o sea, cualquier cantidad de tipo de prácticas para hacerlo. Hay una bendición árabe que también puede ser una maldición, que eso es lo interesante, que te dicen que ojalá te toque vivir tiempos importantes, o tiempos interesantes, perdón. Si uno habla de, y mi pregunta que me hago es, ¿y cuál tiempo no ha sido interesante? ¿No? La pregunta sobre reencantar algo es porque no está encantado, ¿no? Y eso creo que es un problema o un asunto de perspectiva, ¿no? El mundo que yo intento vivir está encantado todo el tiempo, ¿no? Claro, hay ruido y hay un montón de cosas, y estamos acostumbrándonos, y cada vez más, y creo que es un vicio mental con el que sí tenemos que luchar, y es, así nos sintamos tan modernos y tan progres y todas las cosas que nos podemos llegar a sentir, realmente siempre estamos pensando que hubo un tiempo pasado que fue mejor, donde yo no sé qué cosas pasaban, pero pues ese mundo, al menos con mi conocimiento de la historia, nunca ha existido esta pues utopía Shangri-La
de la que a veces oigo hablar tanto, ¿no? Todo tiene que ver con niveles de conciencia, y estamos atravesando lo que siempre ha existido y siempre existirá dentro del lenguaje, que es esa evolución de la conciencia, ¿no? Hay un libro muy interesante que les recomiendo es de divulgación de todos estos asuntos, escrito por un escritor que vino acá hace unos años a la Feria del Libro, se llama Gary Lachman. Aparte de ser un gran divulgador del conocimiento esotérico, fue el bajista de Blondie, ¿no? Antes de dedicarse a eso. Y bueno, ha hecho una labor bellísima. Y tiene un libro que se llama Breve Historia de la Conciencia, ¿no? Habla como de la evolución de la conciencia. En este momento estamos en un momento muy particular, muy interesante. Ahí ellos hablan del hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, y era pues el mundo mítico y la realidad y la razón, el tiempo lineal, el tiempo circular, bueno, todas esas cosas. Lo que termina diciendo es como que no nos preocupemos, estamos andando donde tenemos que ir, estamos haciendo lo que todos como colectivo tenemos que hacer, ¿no? Hay que seguir leyendo, hay que seguir sintiendo que hacemos lo que tenemos que hacer, pero sí somos un gran animal conjunto todos, ¿no? Y vamos andando hacia donde tenemos que ir. Entonces, el que uno sienta un mundo encantado o desencantado tiene que ver también con las marrullas que siempre se está intentando, eso sí, burlar de nosotros Mercurio, y su forma de burlarse es también hacernos sufrir y sentir que todo es terrible. Pues en nuestras mentes solo estamos en ese panorama, pero el lenguaje es plástico, ¿no? Y hacemos con él, y eso también es de la nueva era, y hay que tener cuidado con eso. También no es que yo creo mi realidad pensando una cosa distinta, eso es una tontería también. Para que eso fuera así, tendría que ser una persona sin caprichos, sin deseos absurdos, tendría que ser una especie de iluminado para realmente crear otro mundo a partir de mis pensamientos y de mis deseos, porque ahí ya no habría deseos ni pensamientos, sino que uno ya sería parte con el todo. Entonces, bueno, ya sería ahí como una tautología rara, pero no es que yo creo mi realidad porque Coca-Cola lo dijo, yo qué sé, ¿no? Yo creo que sí, si uno se siente mal en cualquier estado, mi única recomendación siempre es meditar. Cualquier ejercicio meditativo, el que quieran, y hay miles, donde logren encontrar un silencio interno, donde puedan decirle así sea 3 segundos a Mercurio, cállese y deje de saltar y no joda, y estén ahí en ese silencio interno, ¿no? Ahí hay un conocimiento especial esencial. Entonces, cualquier práctica meditativa, háganla, y háganla frecuentemente, háganla todos los días, como tomar agua. Ahí va a haber un sedimento que les va a hacer ver las cosas de una manera distinta, y el encantamiento va a volver a aparecer cuasi de inmediato. Eso creo que es lo que me ha pasado, al menos. Tú tenías una pregunta ya. El micro, espérate un segundo. Gracias. Pues yo quería preguntarte desde la astrología, pues cómo funciona el karma. Tengo entendido que en la astrología se puede como, digamos, uno puede leer lo que le va a pasar, lo que le pasó, y eso es determinado por las vías pasadas, y lo que está pasando ahora determina lo que nos va a pasar en futuras vidas. Pues cómo funciona y cómo actúa el dios que lo rige, Shani. ¿Cómo actúa qué? El dios que lo rige. Ya. Digamos que la astrología podría ser entendida como un gran paquete de karma, ¿no?
Pero el karma no es algo malo, el karma solo es, podría traducir solo acción, ¿no? Ni siquiera el resultado de la acción, simplemente la acción. Y que obviamente eso tiene que ver con de dónde venimos, nuestras líneas familiares, lo que hemos hecho nosotros desde que estamos en el mundo. Todo eso va creando lo que en sánscrito se conoce como karma, pero no es algo malo necesariamente, ¿no? Sí está cifrado dentro de eso que conocemos como nuestra carta astral natal o la natividad que decían los antiguos. Ahí están como las firmas que dejan los planetas, los dioses y las diosas. Cuando, digamos, esta es una idea platónica y preplatónica, ¿no? Somos un alma que es eterna, es energía pura, ¿no? Que en algún momento decide, y aquí lo dicen que es como en un juego, todo lo que le va a pasar, ¿no? Entonces decide el país en el que van a nacer, la ciudad en la que van a nacer, la familia en la que van a nacer, el tiempo en el que van a nacer. Entonces escoge a tus papás, a tus hermanos, a tus parejas, a tus perros, a todas las cosas que te van a pasar, amigos, enemigos, ¿no? Porque está fuera del tiempo-espacio y decide tener una experiencia espaciotemporal, ¿no? Que va cambiando de vehículo, ¿no? El único pacto que hay ahí es que uno entra sin saber de dónde viene, y cuando se acaba tampoco va a saber para dónde va, ¿no? Entonces, que uno haya sido un perro, una lombriz o un pedazo de musgo, eso, el pacto es que se rompe eso entre los nacimientos, cuando uno está encarnado de nuevo en lo espaciotemporal, ¿no? Pues esa alma que realmente no quiere nacer, porque sabe también qué es lo que le va a pasar, la experiencia de la materia es compleja, le da mucha pereza estar en un cuerpo otra vez, pero también le da curiosidad, ¿no? Entonces decide meterse en un cuerpo para entender otra vez algo, ¿no? El traductor o el conector entre el cuerpo y el alma, que realmente no se conocen muy bien para los griegos antiguos y para el Renacimiento, es lo que ellos llaman el espíritu, que es el soplo, ¿no? Uno cuando en el Génesis, cuando se habla de este Señor Dios que crea el mundo, ¿no? Ahí no se dice, en el arameo antiguo no dice que él pensó ni hizo, sino él dice y Dios dijo, ¿no? Insufló es la otra expresión, a través del lenguaje, de lo que sea, creó el mundo, ¿no? Ese es el espíritu. El espíritu va a estar en todas las cosas, ¿no? Porque une alma y materia, y todas las cosas que existen van a tener un alma y una materia, ¿no? Entonces, esa alma, cuando decide encarnar, empieza a bajar. Ellos lo veían como grandes esferas, ¿no? En cada esfera habitaba una diosa o un dios y empezaba a caer, y en cada una de esas esferas le iban a dar a esa alma un regalo. El regalo no es bueno ni malo, ahí no hay moral, depende de lo que tú hagas con él. Un muy buen regalo en manos de un idiota pues no funciona, y un mal regalo en teoría en manos hábiles puede ser una cosa maravillosa, ¿no? Entonces va bajando por todas las esferas hasta que encarna con al menos 7 regalos, porque era el número de dioses del panteón, pues de planetas de la tradición antigua astrológica. Ese es el karma que tenemos también. Eso es con las herramientas que tenemos, que no son muy distintas a que si uno es alto, bajito, gordo, flaco, ojiazul, ojinegro, lo que sea. Son filtros que tenemos. El apellido que tenemos va a ser una forma de enfrentarnos al mundo. Esos filtros son los que vemos en nuestra natividad. Y eso es lo que es el gran paquete del karma, que sería la astrología, digamos, ¿no? Con gusto.
Buenas. Bueno, ¿cómo estás? Yo estoy como en la búsqueda de poder acatar las señales cotidianas que nos da, pues, como nuestro camino. Entonces, ¿cómo poder reactivar esa sensibilidad o esos símbolos? Porque lo que habían dicho ustedes, que somos símbolos andantes, ¿cómo poder reactivar esos símbolos o esas señales que en nuestra vida cotidiana tenemos y cómo la podemos captar? O sea, responder a ellas, podría decirse. ¿Tú qué profesión tienes? ¿Qué ocupación tienes? Yo soy comunicadora social. Ajá. Bueno, yo creo que te podría responder desde algo que no dije en relación al pragmatismo radical que propone Isabel Stengers. Quería anunciarlo ahorita con la práctica que vamos a hacer. Pero lo que dice Isabel Stengers respecto a las brujas neopaganas contemporáneas, y yo creo que en general, pues, en relación a las brujas, es que ellas justamente son radicales en la práctica de la atención. La atención. Entonces, ¿qué es atender? Es concentrarte en algo, ¿no? Enfocar, hacer foco en tu pregunta, en lo que estás estudiando, en lo que necesitas conocer. ¿Y eso cómo se hace? Pues abriendo los sentidos, justamente desplegando las potencias del cuerpo, en la observación, en la escucha, en el tacto, en el sabor, en el olor de las cosas. Y reiteradamente, o sea, con una duración importante y con una repetición, ¿no?, en el día a día. Es abrirte a la posibilidad de estar en atención plena, de tener una presencia plena para que eso que necesitas saber te llegue. Y las prácticas ayudan mucho. Si es el tejido, pues tejiendo; si es cocinando, pues cocinando. ¿La intuición también podría ser? La intuición, pues yo creo que hay que escuchar la intuición también, como que ese es otro sentido que tenemos que desplegar, ¿no? Y escuchar eso, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Zoitza. Ahora no me acuerdo quién lo decía, una escritora, pero decía que la forma más elevada del amor es la atención, ¿no? Y vivimos en un mundo que el rango de atención, pues creo que ya perdimos ya nos superan los mosquitos, mejor dicho, en grado de atención. Recuperar la atención sería en ese sentido muy importante. La intuición, sin duda, pero para tener una buena intuición uno tiene que tener una buena atención. Entonces es como la primera piedra, digamos, para empezar cualquier cosa. Y todo es simbólico, ¿no? Ahí hay un concepto que es muy antiguo, es también védico, pero lo tradujo a nuestro mundo Jung, el psicoanalista, que es la sincronía, ¿no? Y es cuando uno se conecta con una frecuencia, que es lo mismo que estaba diciéndoles antes de la teoría de las correspondencias de los antiguos. Cuando uno se conecta con esa vibración, con esa frecuencia te va a empezar a llamar y te va a mostrar cosas parecidas a ella misma. Entonces, si te conectas con algo gracias a la atención, sin duda, que le prestes, no dividida, sino el foco del que habla Zoitza, esa vibración te va a empezar a llevar a lugares insospechados, que hace parte de la misma cosa, ¿no? Pero hay que estar abierto, hay que estar centrado y atento. Mucho gusto.